Soy dueño de un negocio de limpieza que se especializa en limpiar edificios de oficinas para empresas de tamaño mediano a grande. Debido a la naturaleza del trabajo, comenzamos nuestros turnos a las 6 p.m., los días laborables, ya que la mayoría de las oficinas no querían que estuviéramos dentro durante el horario laboral, mientras sus empleados estaban trabajando. Así que, en este día, llegué al edificio de oficinas programado a las 6:30, introduje el código de acceso en el teclado, recogí mi equipo y cerré las puertas detrás de mí. El edificio tenía solo 2 pisos, lo cual era más pequeño de lo habitual, pero ambos pisos eran realmente largos y había un pequeño sótano. Empecé en el segundo piso para ir bajando. Fui recogiendo toda la basura y quitando cualquier cosa del suelo que pudiera estorbarme. Luego até las bolsas y las saqué a los contenedores en la parte trasera del edificio para tirarlas. Sin embargo, mientras estaba afuera, vi 2 coches aparcados. Ninguno de ellos estaba encendido, pero lo que realmente me pareció extraño fue que este era el único edificio cercano, y supuestamente no debería haber nadie aquí en este momento. No sabía por qué estarían aparcados en la parte trasera del edificio, o dónde podrían estar si no estaban en sus coches. Volví adentro y solo verifiqué que todas las puertas estuvieran cerradas. Luego continué con mi trabajo, pero de vez en cuando miraba por las ventanas para ver si había algún cambio con los coches afuera, pero todo seguía igual. Terminé con el piso superior y bajé al primer piso haciendo el mismo proceso, pero esta vez, cuando salí a tirar la basura en el contenedor, noté que una sola luz estaba encendida en uno de los coches. Casi tan pronto como salí, se apagó. Esto me puso nervioso, así que rápidamente tiré todo y volví a entrar. Ver que alguien estaba realmente allí lo hacía mucho más extraño. Intenté trabajar más rápido, terminando el piso a las 11:00 p.m., mucho más rápido que antes. Luego solo quedaba el pequeño nivel del sótano y estaría listo. Moví todo abajo y comencé a trabajar. Este nivel estaba mayormente lleno de cajas, era más una zona de almacén. Mientras estaba allí abajo, escuché un golpe que resonó por el edificio. Venía de uno de los pisos superiores, así que no podía distinguir mucho del sonido ni de dónde exactamente provenía. Dejé mis cosas y comencé a subir las escaleras, pero me detuve a mitad de camino cuando escuché voces que venían del pasillo superior. 2 hombres hablando de un lado a otro a un volumen normal, como si no tuvieran miedo de encontrarse conmigo aquí. Comencé a retroceder por las escaleras y me escondí detrás de algunas cajas. Luego marqué el 911. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, comenzaron a oírse pasos bajando hacia el sótano. Solo vi la sombra del hombre en la pared antes de esconderme completamente detrás del estante de cajas. Lo escuché caminar un poco, luego gritar hacia arriba al otro hombre. No veo a nadie. Creo que estamos bien. Subió las escaleras y asomé una vez más, viendo su sombra de nuevo. Pero pude notar que sostenía algo pequeño en la mano, lo cual me asustó aún más. Me reconecté con el 911 y expliqué lo que pude. Luego esperé allí varios minutos. Durante este tiempo, creo que los hombres estuvieron principalmente en el piso superior, pero luego se movieron al primero y de repente, uno de ellos gritó: «Su furgoneta sigue aquí». Ambos comenzaron a correr por el edificio, pero no se iban. Estaban buscándome. Fue difícil controlar y silenciar mi respiración al escucharles correr por todo el edificio y mover cosas justo encima de mí. Luego, pasos pesados bajaron rápidamente las escaleras del sótano, mientras uno de ellos empezaba a lanzar cajas y a buscar por todas partes. Pero el sonido más débil de sirenas acercándose llamó la atención del otro hombre, quien alertó al que estaba en el sótano, y ambos huyeron. Permanecí escondido hasta que un oficial vino a buscarme. Solo tomó 2 horas atrapar a los 2 sospechosos. Se negaron a decir por qué habían entrado, pero se encontraron algunos objetos robados en sus coches. Es seguro decir que no eran los más inteligentes, ya que parecían adivinar si me había ido en lugar de simplemente buscar mi furgoneta para ver si estaba allí. De cualquier manera,
El hecho de que no se fueran después de descubrir que estaba dentro fue probablemente lo más aterrador que jamás haya experimentado, pero afortunadamente no tengo que saber qué habría pasado si me hubieran encontrado. He sido policía en mi condado durante casi una década. He visto cosas locas y perturbadoras que a veces me hacen cuestionar por qué elegí esta carrera. Pero lo que sucedió en esta noche sigue siendo lo que más recuerdo. Se estaba acabando el invierno, pero donde me encuentro el frío se mantiene hasta mediados de la primavera. Esta noche me tocaba patrullar la carretera principal durante la mayor parte de mi turno. En una noche típica, probablemente detendría a 2 o 3 coches por exceso de velocidad y, por lo demás, no haría mucho más. A veces, llegaba una llamada de apoyo, pero por lo general los turnos de patrulla eran los más aburridos y sin incidentes. Estaba conduciendo por la carretera, haciendo el recorrido habitual, hasta alrededor de las 2 a.m., cuando pasé junto a un coche en el arcén que no estaba allí antes. Sus luces estaban apagadas y estaba muy al margen de la carretera, así que no lo vi hasta que ya lo había pasado. Salí en la siguiente salida e hice un círculo completo que tomó unos 15 minutos antes de regresar al lugar donde lo había visto. Asumí que era solo un vehículo abandonado y descompuesto que tal vez no había notado antes, así que no tenía prisa. Me estacioné detrás de él, a unos 15 pies de distancia, y dejé las luces delanteras encendidas. Llamé para informar que estaba investigando un vehículo presumiblemente vacío en la carretera en dirección sur. Luego salí con mi linterna y caminé hacia el coche. Mi primera impresión fue de lo viejo que era. Parecía algo de los años 90. Estaba oxidado por todas partes y tenía abolladuras y arañazos. Me acerqué a la ventana del lado del conductor y levanté mi linterna. Nadie estaba adentro, pero al alumbrar alrededor, noté algunas señales realmente preocupantes. Había un montón de ropa en el asiento trasero que parecía pertenecer a una joven, pero la forma en que estaban esparcidas no se veía bien. Me moví hacia el otro lado del vehículo, pero un sonido tenue detrás de mí llamó mi atención. Me giré rápidamente y apunté mi linterna hacia el bosque que rodeaba la carretera, y de inmediato, el sonido se detuvo. Pero había oído lo suficiente para saber que eran pasos. Alguien estaba caminando por allí, tal vez incluso observándome. Grité, dirigiéndome a la persona para que saliera a la luz con las manos en alto. Pasó un momento y volví a gritar, pero no hubo respuesta. Sentí mi corazón latiendo en el pecho mientras llamaba para actualizar la situación y pedir refuerzos. Me quedé allí, mirando hacia el bosque y temiendo por mi vida. Si algo había sucedido aquí, habría razón para que quienquiera que estuviera allí intentara detenerme de averiguarlo. Saqué mi arma y me moví más atrás del coche, manteniendo un ojo en la línea de árboles pero sin exponer mi cuerpo completo. Los siguientes 5 minutos fueron brutalmente estresantes, pero finalmente otro oficial llegó a la escena, y de inmediato escuché pasos corriendo más adentro del bosque. Inmediatamente comenzamos a registrar el vehículo, y quedó claro que algo estaba sucediendo. Pero buscar en el bosque en medio de la noche, mientras alguien probablemente peligroso estaba allí, no era una opción segura. Además de los indicadores de violencia, encontramos un paquete de municiones vacío, por lo que también era probable que tuvieran un arma de fuego. Saber que alguien estaba allí observándome todo el tiempo, tal vez incluso teniendo su arma apuntada hacia mí, es una de las sensaciones más inquietantes, incluso al pensarlo. Al día siguiente, pudimos obtener más información y realizar una investigación más exhaustiva, pero el coche era imposible de rastrear, y aunque se encontraron algunas huellas en el bosque, se desvanecieron rápidamente sin ninguna dirección clara. Lo que realmente sucedió esa noche sigue siendo un caso abierto sin pistas sobre sospechosos o víctimas, lo que ahora me deja incapaz de dejar de pensar en ello.
Soy un hombre de 24 años y hace unos años conseguí un trabajo en un supermercado local. Estaba estudiando en una universidad comunitaria y solo quería algo de dinero para ayudar a pagar la comida y salir con amigos. Después de un par de meses de trabajar allí, comencé a acostumbrarme a los clientes habituales que venían mucho. La mayoría de ellos eran amables o simplemente personas normales, pero había un tipo que siempre tenía algo raro. Venía la mayoría de las noches alrededor de las 9:00, una hora antes del cierre, y paseaba por la tienda durante mucho tiempo antes de finalmente comprar 1 o 2 artículos y pasar por la caja. Para el tiempo que pasaba caminando casi todas las noches, era realmente raro que solo terminara con un par de cosas. Nunca hablaba mucho, pero asumí que vivía en la calle o en su coche, y eso explicaría por qué solo compraba unas pocas cosas. Su ropa nunca estaba limpia, y en general se veía descuidado. De todos modos, esto continuó durante varias semanas, si no meses. Después de un tiempo, no pensé mucho en ello porque se había vuelto una parte normal del trabajo. Pero una noche, entró como de costumbre, pero en lugar de caminar por la tienda se acercó directamente a la caja donde yo estaba. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, y el hombre simplemente me miró por un segundo antes de preguntar si yo conducía el viejo Toyota que estaba en el estacionamiento. Me pareció un poco raro que supiera eso, pero dije que sí porque no veía a dónde quería llegar. Pensé que tal vez había algo mal con mi coche, pero el hombre mantuvo su cara seria y se alejó de la caja. Obviamente, esto fue realmente extraño, así que le pedí a mi compañero de trabajo que vigilara las cajas por un momento, y luego fui al frente de la tienda y miré hacia el estacionamiento. Mi coche estaba justo donde lo había estacionado, y no parecía tener nada malo. Volví a la caja pensando que le preguntaría al hombre cuando viniera a pagar, pero nunca lo hizo. No sé cuándo se fue, pero la tienda cerró sin que él viniera a la caja como solía hacer. Esa noche, cuando salí, revisé todo alrededor de mi coche y no parecía haber nada fuera de lugar. Me dejó simplemente confundido. Al día siguiente, planeé preguntarle al hombre de nuevo, pero no vino durante todo el mes siguiente. El hombre nunca volvió a aparecer. Me quedé preguntándome por qué había preguntado sobre mi coche aparentemente de la nada y sin razón. Luego, un sábado por la noche, fiché la salida del trabajo como de costumbre. Esta era la única noche de la semana en la que yo era el único cajero, así que al final de la noche siempre salía solo. Pero cuando comencé a caminar por el estacionamiento hacia mi coche, sentí una extraña sensación en el estómago. Tal vez lo recuerdo mal, o tal vez realmente fue una intuición, pero sentí que algo andaba mal. Caminé rápido y me metí en mi coche, mirando alrededor del estacionamiento. Estaba prácticamente vacío y no había nada que me diera razón para creer que algo andaba mal. Encendí el coche y justo antes de ponerlo en marcha, escuché el más mínimo sonido justo detrás de mí. Entonces, por el rabillo del ojo, vi algo moverse en el espejo que daba al asiento trasero. Dejé el coche encendido mientras salí corriendo y me quedé a unos espacios de distancia, mirando hacia la ventana del asiento trasero y viendo una figura moviéndose. Di la vuelta y corrí hacia la tienda, entrando de nuevo y llamando a la policía. Para cuando llegaron, mi coche estaba vacío. No había señales de entrada forzada, por lo que debían tener alguna copia ilegal de la llave o yo había dejado las puertas desbloqueadas por accidente. Estoy casi seguro de que fue el hombre extraño de semanas atrás, pero no sabía por qué. Si fue él, tal vez había estado tratando de entrar durante todo el mes que no lo había visto y estaba esperando a que me olvidara de cerrar las puertas. Creo que las cerré esa noche, pero de vez en cuando probablemente me olvido sin darme cuenta, así que no puedo descartarlo completamente. Sin embargo, el hombre que estaba allí claramente no estaba tratando de robar el coche, y además, intentó esconderse después de que yo había entrado y encendido el coche. Es aterrador saber que estuve tan cerca de salir de ese estacionamiento y conducir sin darme cuenta con él en el asiento trasero, y una vez en camino, quién sabe qué habría pasado. Podría haber esperado hasta que llegara a mi casa,
o tal vez nunca habría llegado a casa esa noche.